Uno, dos. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos desde el 35 hasta el 37. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Verso 35, Marcos 12. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Oremos en esta hora. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque una vez más, oh Señor, tú nos permites estar aquí para adorar tu nombre con las alabanzas y asimismo, Señor, adorar tu nombre escuchando tu palabra. Háblanos en esta hora. Necesitamos, oh Dios, una palabra tuya. Necesitamos ser transformados por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo la haga vida en cada uno de nosotros. Rogamos, oh Señor, en especial por aquellos que están en este lugar y no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida por medio de tu Espíritu Santo. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 16, versos 19 al 21, se nos dice que el apóstol Pablo estaba en Atenas y allá ocurrió algo particular. Pablo fue invitado a compartir el evangelio en el Areópago y la razón no era porque ellos estuvieran interesados en la verdad, sino que Lucas, el escritor, nos dice que los atenienses eran conocidos porque les interesaba siempre estar escuchando algo nuevo. Ellos tenían mucha curiosidad por lo novedoso y frecuentemente dedicaban su vida a esto, a investigar, a escuchar, a decir cosas novedosas. Si somos sinceros, esto no ha cambiado mucho. De hecho, el apóstol Pablo le advierte a su hijo en la fe, Timoteo, diciéndole que en los postreros tiempos, es decir, los tiempos después de la primera venida de Jesucristo, muchos acumularán falsos maestros. ¿Para qué? Para que les rasquen el oído. Teniendo comezón de oír, buscarán maestro, no para que le digan la verdad, sino para que hagan una función de hisopo o de pluma. Los que son de campo saben la cosquilla que producen el oído. Entonces ellos acumularán maestros que le digan lo que ellos quieren oír, que le digan las verdades que ellos quisieran escuchar. Esto ha pasado en la época de Jesús. Todos y cada uno de los miembros, o más bien de los representantes del Sanedrín, ha venido delante de Jesús con preguntas acerca de la autoridad de Jesús, acerca del pagar impuestos, acerca de la resurrección, todas las preguntas posibles para hacer caer a Jesús. A tal punto que se les acabaron las preguntas. Ya ellos no tienen más preguntas para Jesús. Y es entonces ahora que Jesús tiene una pregunta. Jesús va a tomar el turno al bate y él va a preguntarle a ellos. ¿Qué le ha de preguntar Jesús? Y la pregunta que Jesús les va a hacer es la más importante de todas las preguntas. La pregunta que Jesús les va a hacer es la más importante de todas las preguntas. Esta no es la primera vez que Él la hace. Ya la vimos en el libro, en el Evangelio de Marcos. Ya Él la ha hecho y la va a volver a repetir. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Y por qué nosotros decimos que es la más importante de todas las preguntas? Porque la manera como respondas a esta pregunta va a determinar dónde tú vas a pasar la vida eterna.
La manera donde o la manera como respondas a esta pregunta que Jesús va a hacer va a determinar no el siguiente año de tu vida, no el quién va a ganar unas elecciones en un país determinado, va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Por lo tanto, yo te recomiendo, amigo, hermano, que prestes atención a esta pregunta. Versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que es el Hijo de David? Esta es la pregunta. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cómo ustedes han sido instruidos con respecto al Mesías? De hecho, en el texto paralelo de Mateo 22, 41 al 43, Mateo trae más luz al pasaje. Se nos dice que Jesús les preguntó: ¿qué ustedes piensan del Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? Ahora, esto es importante porque muchas personas responden a esta pregunta de manera errática. Pero como dije anteriormente, determina los discípulos de la multitud. Determina quién va a seguir a Jesús y quién le va a rechazar. ¿Quiénes están en este lugar? Están los apóstoles escuchando esta pregunta, pero también están los fariseos, los maestros de la ley y la multitud. Esta multitud de seguidores que les gusta escuchar a Jesús. Pero si usted ha estado con nosotros, sabe que la multitud no es confiable. La multitud es maleable. De hecho, se nos dice en el Evangelio de Marcos que los demonios son más confiables que la multitud. Los demonios creen y tiemblan, pero la multitud no. Ellos están con Jesús hoy, pero mañana no sabemos. Es importante recordar que Jesús está a 3 días de ser crucificado. Él va a dar su vida por los pecados de la humanidad. Y ahora me surge una pregunta ante este evento. Si tú estuvieras próximo a morir, ¿qué sería lo más importante que tú harías? ¿A qué tú dedicarías tus últimos 2 días de vida? Quizás a hablar con alguien, comer una comida especial, visitar algún monumento, salir fuera del país. ¿Qué tú harías en tus últimas 48 horas de vida en esta tierra? Marcos nos dice qué está haciendo Jesús. Jesús está instruyendo a su pueblo. Jesús está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Jesús está evidenciando una vez más quién es Él, para que al verle tú y yo podamos tomar una decisión con respecto a quién Él es. Versículo 35, Él está en el templo y les pregunta: ¿cómo dicen los escribas que es el Hijo, el Cristo es el Hijo de David? Ustedes han escuchado que el Mesías, el Cristo, esto es un título, el enviado, el ungido, el prometido para la remisión, para la redención de los pecados. La pregunta: ¿cómo dicen ellos que Él es el Hijo de David? ¿Cómo puede ellos anunciar que es descendiente de David? Y esto es verídico. El Mesías es descendiente de David en cuanto a la carne, en cuanto a la humanidad. Y Jesús es descendiente directo de David. Ahí estaban las genealogías, tanto de José como de María. Mateo 1 del 1 al 17. Todos esos nombres que inicia Mateo están ahí con un propósito: mostrarnos que Jesús es el descendiente de David. Pero el mismo Evangelio de Lucas también nos habla de la genealogía de María. Mateo narra la genealogía de José y Lucas la genealogía de María. ¿Para qué? Para llevarnos al punto de que podamos ver que Jesús es descendiente de David. Y esto está claro. Nunca un ataque fue contrario a que Jesús fuera descendiente de David. Ellos tenían las genealogías y fácilmente era demostrado. Ahora, las Sagradas Escrituras hablaban de este profeta, de este Mesías que vendría. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14. Dios prometió un descendiente a David. Dice el texto:
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de los hombres. Un descendiente de David. Tuvo cumplimiento en Salomón, pero al mismo tiempo, si usted lee el pasaje, la promesa es que reinaría en el trono de David para siempre. El texto que nuestro hermano José Manuel leyó, Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Una luz ha amanecido a los que viven en la tierra, porque un niño nos nacerá, un hijo nos será dado, y en el gobierno estará sobre sus hombros. Se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 2, 6 y 7. Este prometido agradaría perfectamente a Dios. Jeremías capítulo 30, versículo 9. 670 años antes de Cristo, Dios utilizó al profeta para profetizar acerca de este Mesías. Servirá a Jehová su Dios, y yo le levantaré a David su rey en aquellos días, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, y él administrará justicia y justicia en la tierra. Cientos de años después de la muerte de David, y Dios promete un rey que será del linaje de David, que gobernará perfectamente. Es evidente que a pesar de la negligencia, de la necedad de los líderes religiosos, Jesús evidenció señales de que Él era este Mesías. Pero a mí me llama la atención cómo Dios se place de los humildes. Usted recuerda dos ciegos, el más famoso de ellos, llamado Bartimeo, clama a Jesús. Mateo 9:27 relata la historia y le dice: Jesús, tú eres el hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, tú eres el Mesías prometido. Jesús, tú eres el cumplimiento, tú eres mi esperanza ante la ceguera que tengo. Ten misericordia de mí. Pero vemos también la mujer samaritana, Juan capítulo 4, cómo Jesús se les reveló. Nosotros estamos esperando el Mesías y Jesús le dice: mujer, Él está hablando contigo, soy yo. Jesús buscando a los vil, a lo menospreciado del mundo. Un ciego mudo, Mateo 12:23. Este es el hijo de David. La mujer cananea, Mateo 15:22, llamó a Jesús como el hijo de David. Pero la misma multitud, cuando él entró a Jerusalén: Hosanna al rey que viene, Hosanna, bendito el hijo de David. Es decir, hermanos, que claramente hay evidencia de que Jesús es el descendiente prometido de Dios para con Israel. Él cumplió con aquel pueblo, aquel rey que redimiría su pueblo de sus pecados. Jesús es humano y Él está haciendo una invitación formal para que ellos le vean como humano, para que ellos vean el cumplimiento y la misericordia de Dios al enviarle a Él como el rey que es. Ahora, a mí me llama la atención, y esto cobra repercusiones para nosotros, porque Jesús no solamente es un salvador personal. Él no solamente está llamando a los hombres de manera particular al arrepentimiento, sino que también Él es el Salvador universal. Yo soy la esperanza de redención. Y a veces nosotros podemos decir: el mundo está mal, el mundo está en tinieblas. Pero no solamente Jesús nos dice que el mundo está mal, Jesús nos enseña que tú estás mal en tu pecado. De manera particular, no se trata de que el mundo está mal, es que el ser humano está amando más las tinieblas que la luz. Pero al mismo tiempo, no solamente te dice: reconoce tu pecado, sino también te dice: reconoce que yo soy el único que puede ayudarte a resolver tu problema. El hecho de que Él esté aplicándose a sí mismo esa profecía es una invitación, es extendiendo una vez más, de manera final,
su mano de misericordia. Miren a mí, véanme a mí. Jesús al mismo tiempo, vemos, es un evangelista compasivo. En el versículo 34, él acaba de decirle a aquel que le está preguntando: tú no estás lejos del reino de los cielos. Tú estás cercano. Pero el hecho de que tú estés cerca al reino de los cielos no significa que tú seas parte del reino de los cielos. A veces hay personas que me llaman y me dicen: ¿y dónde tú estás? Yo estoy en el hospital. Y me dicen: yo estoy afuera en el parqueo, o yo estoy en la puerta. ¿Y qué yo le digo? Entra, da el paso. No te quedes en la puerta, ven, yo voy a salir al encuentro, pero ve caminando hacia adentro. Hermanos, cuán misericordioso es Dios. Él sabe que estos hombres quieren matarle. Él sabe que ellos no quieren creer. Él sabe que ellos aman más las tinieblas que la luz. Él sabe cuándo va a entregar su vida y que están tramando matarle. Pero aún así Él les dice: acérquense a mí. Arrepiéntanse de sus pecados. Yo soy el descendiente prometido de David, el Hijo de Dios que ha venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él sabía que ellos le odiaban, pero aún así está llamándoles de manera final a que vean que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Él es humano. Ahora debemos ser justos. No todos los maestros de la ley apostataron o rechazaron a Jesús. La Biblia nos habla de Nicodemo. La Biblia nos habla de José de Arimatea, quien enterró el cadáver de Jesús, que confesó a Cristo como su Señor y fue un discípulo reconocido en la comunidad. Hechos 6:7 relata que después de la resurrección de Cristo, muchos sacerdotes se arrepintieron y vinieron a la fe. Ahora, hermanos, qué bueno nosotros poder ver a Jesús como un ser humano. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, Jesús se cansó. Jesús se fatigó, Jesús tuvo hambre. Jesús fue traicionado por sus amigos. Jesús lloró por la muerte de un amigo llamado Lázaro. Él sintió las emociones que tú y yo diariamente sentimos. Al ver la impotencia del pecado, al ver la impotencia de la maldad, se enojó. Al ver la dureza del corazón, sufrió bullying. A Jesús le hacían bullying también. Tú que sufres en el colegio por ser creyente, Jesús también puede identificarse contigo en medio de los padecimientos. Él es humano, Él es el Hijo de David y está apelando a la naturaleza humana de Jesús. No tenemos un Salvador que no se compadece. No tenemos un Salvador que no pueda ver nuestras necesidades. Tenemos un Salvador que se compadece, que se identifica con nosotros pero sin pecado. Por lo tanto podemos ir confiadamente al trono de su gracia. Señor, estoy aquí, me siento desfallecer, ayúdame. Señor, me faltan las fuerzas en esta lucha contra el pecado. Señor, tengo temor al futuro, yo quiero que tú me ayudes. Un Salvador misericordioso que nos llama al arrepentimiento. Hermanos, la historicidad de Jesús no está en cuestión. Todo el mundo sabe que Jesús existió. El problema no es que sepamos que Jesús existió, es qué vamos a hacer con la existencia de Jesús. ¿Qué vamos a hacer a la luz de este mensaje? Ellos entendían y veían a Jesús como el Mesías prometido. Ahora, no solamente Jesús es humano, no solamente Él es el Mesías prometido al pueblo de Israel para redención de los pecados. Cristo es el Señor de David y por lo tanto es divino. Versículo 36, léalo conmigo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía con buena gana. El hecho de que ustedes acepten que Jesús es humano, que es el Mesías, está bien, pero no es suficiente. Hay algo más. Y esto aquí es maravilloso. El versículo 36, Jesús está citando el Salmo 110, un salmo aplicado al Mesías. Y lo que Él está diciendo
dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es el nombre de Dios? El tetragramón. JHWH. No había vocales en el alfabeto hebreo. Y por lo tanto este nombre era impronunciable. Pero luego se le ponen las vocales y es el nombre de Jehová, Yahweh, el Dios Todopoderoso. Y lo que Jesús está diciendo, interpretando el Salmo mesiánico, el Salmo 110, diciendo: dijo Yahweh a Adonai, el Señor, el Todopoderoso, siéntate al estrado, a la derecha, conmigo a gobernar. Y lo que Jesús está diciendo, si Jehová Dios está diciendo a Adonai, el Señor de todas las cosas, que se siente a su estrado, ¿cómo es que David lo reconoce como su Señor? Si David está diciendo, dijo Adonai, dijo Yahweh, el Dios Todopoderoso, a Adonai, el Señor, siéntate conmigo, ¿cómo es entonces que ustedes dicen que David es el padre de Adonai? Si es todo lo contrario, si él le está llamando Señor. Si David por el Espíritu Santo le está llamando Señor, ¿cómo ustedes dicen que él simplemente es su hijo? ¿Qué padre de los que están aquí le dice a su hijo, no, porque tú eres mi Señor, porque tú eres autoridad sobre mí? Hermano, lo que él está diciendo es, dijo Yahweh a Adonai, motivado por el Espíritu Santo, siéntate conmigo. ¿Cómo ustedes interpretan que el Mesías simplemente es un hijo de David? Y no se dan cuenta que Él es la autoridad sobre todas las cosas. Ahora, ¿en qué sentido es Jesús hijo de David? Genealógicamente, Él es descendiente de David. Pero Jesús es más que un mero hijo de David. Él es el Señor, el Adonai, el que gobierna todas las cosas. Jesús está diciendo, ustedes pasaron por alto que no solamente Jesús es un hombre descendiente de David, sino que Él es el que gobierna todas las cosas. Él no solamente tiene la autoridad humana por ser descendiente de David, sino que Él es el Dios encarnado. Y eso lo vemos claramente en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. La humanidad y la divinidad de Jesús. En cuanto a su humanidad, era hijo de David según la carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. Se nos dice de Jesús en cuanto a su humanidad que Él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Se nos dice de Jesús, Hebreos capítulo 2, verso 14, que como los hijos participaron de los sacrificios, así también Él participaría de los sacrificios en semejanza humana, que se sometió a las limitaciones de un ser humano como hombre. Pero al mismo tiempo vemos la divinidad de Jesús, el Rey sentado a la diestra del Padre. De hecho, en Marcos, más adelante, capítulo 14, verso 61, cuando se le preguntó si Él era el Mesías, Él dijo, yo lo soy. Y varias veces trataron de matarlo porque tomó el nombre de Yahweh para sí mismo. Una de las cosas que le molestaba a los fariseos era que ellos decían que era descendiente de Abraham. Y Jesús le dice, antes que Abraham yo fui. Y ahí querían matarlo porque decían, tú no tienes 30 años, ¿cómo que tú estás diciendo que tú fuiste primero que Abraham? Porque ellos sabían que estaba tomando la autoridad de parte de Dios, al hacerse igual a Dios. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Filipenses capítulo 2, versículo 6, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, siendo la misma naturaleza de Dios, se despojó de esa gloria y se hizo hombre, se humanó. Tito 2:13, hablando de Jesús, dice, nuestro gran Dios y Salvador, aleluya. Dios mismo le ha dado esa autoridad. Él es hombre, pero al mismo tiempo Jesús es el Dios encarnado. Ahora, hermanos, ¿qué dice el pasaje que Dios le otorgó autoridad a Jesús? Versículo 1, Salmo 1 y el versículo 33 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yo le he dado autoridad.
Hermanos, David estaba en un conversatorio trinitario. Yahweh, el Dios poderoso, le está diciendo a Jesucristo, a Adonai: siéntate a mi derecha hasta que someta a todos tus enemigos. Motivado por el Espíritu Santo, David escribió esto. Jesús es Dios. Josué capítulo 10, versículo 20 al 24. Se nos dice que Josué, habiendo derrotado varios reyes enemigos, trajo a su ejército, a los principales generales, y postró a aquellos reyes y le dijo: pisen la cabeza, pónganlo en estrados de sus pies, para que ustedes vean que estos enemigos han de ser derrotados. Esta es la idea que está diciendo acerca de Jesús. Tú estás gobernando y tú estás a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Hermanos, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, se nos habla de un ángel muy hermoso, poderoso. ¿Y sabes cuál fue su fracaso? ¿Cómo caíste del cielo? Isaías 14, versículo 12. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto con las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. ¿Qué le pasó a aquel ángel? ¿Le permitieron poner un trono? Versículo 15. Mas derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás trató, pero no pudo. Se sublevó, pero fue derrotado. Dios es uno y Él no comparte su gloria con nadie. Jesús es Dios. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Vemos un apóstol llamado Tomás. Tomás, el incrédulo. Ahora piensen con respecto a Tomás. Tomás había estado con Jesús 3 años y medio, viendo sus prodigios, viendo todos los milagros que Jesús hizo. Pero Tomás quizás estaba en la crucifixión y él está ahí esperando el momento. Y ve a Jesús con un madero. Y ve a Jesús desfigurado. Y ve a Jesús que lo van a clavar. Y quizás Tomás está diciendo: tú verás ahora. Tú verás Jesús cómo se va a tirar de esa cruz. Prepárense. Jesús se va a vengar de ustedes. Lo va a hacer talco. Y él está ahí. Y ve como que las cosas se van complicando para Jesús. Y no solamente está clavado, sino que ahora le han perforado un costado con una lanza. Y es ahí donde Tomás dice: perdí las esperanzas. Este era un hombre más. Ya no hay esperanza. El Salvador murió. Todos los milagros, todos los prodigios que Tomás vio, se les olvidaron al ver a Cristo en la cruz muriendo. Pero Jesús apareció a los apóstoles, resucitado. Y ahí no estaba Tomás. Entonces cuando Tomás llega: Tomás, tú no sabes quién está aquí, quién estaba aquí. Y le dice: ¿quién? Jesús. Jesús no. Dejen eso, ustedes van a seguir. Yo sé que ustedes pueden estar todavía en duelo, en la negación del duelo. Cuando uno tiene un ser querido que ha muerto, entonces uno dice: se resiste. Jesús murió. Yo estaba ahí. Yo vi el charco de sangre. 6 a 7 litros de sangre. Casi 3 big liters de sangre derramó. Yo lo vi. Y yo vi, esa lanza no era de juguete. Ustedes están negando la realidad. Jesús murió. Pero ¿qué ocurrió? Juan 20, 28. Jesús le aparece a Tomás. Y no solo le aparece a Tomás, le dice: Tomás, entra tu dedo aquí, ven. ¿Quieres meter tu mano en mi costado? Y es ahí entonces donde Tomás respondió: Señor mío, Dios mío.
tú eres mi Dios. Jesús le dice: Tomás, porque me viste resucitado, creíste. Bienaventurados aquellos que creen, que creyeron sin ver. Bienaventurada aquella iglesia en la provincia de La Vega, en hogar de salvación y alabanza, que ha creído sin tener que meter la mano en el costado de Jesús. Bienaventurados aquellos que pueden confiar en Jesús sin tener que ir a entrar sus dedos en su llaga. Hermanos, al igual que Tomás, el sufrimiento nos detiene. El sufrimiento prueba nuestra fe. La muerte, la pérdida de un ser querido, las enfermedades, el menosprecio. Pero tú y yo tenemos esperanza en Cristo, hermano. Jesús es la respuesta a todas esas inquietudes que nosotros podemos tener. ¿Sabes por qué? Porque Él no es simplemente un hombre, Él es Dios encarnado, que ha venido a salvarnos, a buscar lo que se había perdido. Todos nosotros nos hemos perdido. Ahora alguien pudiera preguntarse: ¿qué pasaría si Dios se hiciera hombre? Si tú estás aquí, predicador, usted no me convence. ¿Cuáles argumentos tú recibirías como buenos y válidos para demostrar que Jesús se ha encarnado de verdad? Que Dios se ha encarnado y que Jesús es Dios. Bueno, probablemente lo primero, que no cometería pecado, nunca cometería pecado. Si Dios se encarnara, nunca cometería pecado, fuera perfecto. ¿Sabes qué? Jesús fue perfecto. Jesús le retó públicamente a todos sus adversarios y le dije: redímanme de pecado, háblenme, díganme, acúsenme de pecado. Y ellos tenían que enmudecer. Nunca cometió pecado. Pero una segunda característica: si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que todas sus palabras fueran sabias, porque Dios todo lo sabe. Él es la sabiduría. Dios no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Él es, todo lo sabe, Él es omnisciente. Esperaríamos que si Dios se encarnara, sus palabras fueran las más sabias jamás escuchadas. Jesús, sus enseñanzas fueron las más sabias. Al punto que en Juan 7:46 se nos narra uno de los acontecimientos más jocosos de la Biblia. Y digo jocoso porque los líderes religiosos mandaron a buscar preso a Jesús. Y cuando los alguaciles llegan, y llegan solos, ellos le preguntan: ¿dónde está Jesús? ¿Y el preso dónde está? ¿Y saben lo que ellos le respondieron? No le pudimos meter preso porque jamás hemos escuchado a nadie hablar con tanta sabiduría como este hombre, y no pudimos traerle preso. Ellos se quedaron anonadados con la sabiduría de Jesús y se olvidaron que habían ido a meterle preso. Si Dios se encarnara, esperaríamos que demostrara su poder sobrenatural. Y sabes que Jesús lo hizo, caminó sobre las aguas, le habló a la muerte y la muerte retrocedió. Satanás retrocedió, los demonios no les pudieron detener, la naturaleza obedeció, le habló a la nada y la nada respondió. El mar se detuvo, los paralíticos caminaban, los ciegos veían. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él demostró su poder para realizar milagros y para perdonar pecados. ¿Quién es aquel que puede decirle: tus pecados te son perdonados? ¿Sabes por qué Él puede hacerlo? Porque Él es Dios y Él es la propiciación. Él es el pago por nuestros pecados. Y Él puede decirle a una persona: tus pecados te son perdonados. Y si tú estás aquí, Él también tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Si Dios se convirtiera en un hombre, esperaríamos que Él ejerciera poder sobre la humanidad, influencia sobre la humanidad. ¿Sabes qué? Cuando Jesús nació, la historia se dividió en dos, en antes y después de Él. Él ha marcado la humanidad entera. Aún los no creyentes tienen que decir, cuando citan una fecha, antes y después de Jesucristo. Pero no solamente la historia, Él ha transformado la vida de millones de seres humanos.
librándole de sus pecados. Saulo de Tarso, perseguidor, asesino, camino a Damasco se topó con Cristo. Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y fue traído a novedad de vida. Y se convirtió en un predicador del evangelio que antes quería destruir por el poder de Jesucristo. Si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que manifestara el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Dios es amor. ¿Sabes qué? Jesucristo lo hizo. Él está hablándole a sus enemigos, que mientras Él está hablando, ellos están escuchándole y amolando un cuchillo para cortarle la cabeza. Ellos están escuchándole y al mismo tiempo planificando matarle. Si Dios se hiciera humano, fuera amoroso. Jesús es amor. Él está extendiendo la mano a sus enemigos que quieren matarle. Ahora, ¿sabes qué? La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que nos hemos desviado. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún así Él murió por cada uno de nosotros. Hermano, ¿cómo termina este pasaje? A mí me gustaría que terminara de una manera positiva. Pero este pasaje termina de una manera trágica. Versículo 37. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y usted dice, no, pastor, pero terminó bien. Porque dice que ellos le oían de buena gana. ¿Sabes qué, hermano? La multitud le escuchaba, el término es le escuchaba con gusto. Le agradaba lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuál es el problema? Que lo que Jesús está diciendo no es para que simplemente les agrade a sus oídos. Es para que ellos tomen una decisión con lo que ellos acaban de escuchar. Si Jesús es simplemente un hombre más, tú puedes vivir como tú quieras y hacer lo que tú quieras. No escuches sus enseñanzas. Ahora, si Jesús es el Mesías, si Jesús es Dios encarnado, como Él ha demostrado, entonces tú y yo debemos rendirnos ante su autoridad, reconociendo que somos pecadores. Este pasaje termina mal porque ellos simplemente se asombraron, pero no tomaron ninguna determinación con sus vidas. Siguieron viviendo para su propia gloria. ¿Sabe dónde más aparece esta misma expresión? Ya la vimos. Herodes Antipas, Marcos 6, capítulo 20. ¿Qué dice de Herodes Antipas? Esto mismo, que les agradaba las palabras de Juan el Bautista. Oía con buena gana a Juan el Bautista. ¿Y sabes qué? Aún así estuvo dispuesto a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Le agradaba lo que Juan predicaba, pero dio su consentimiento para que Juan el Bautista fuera decapitado. El mensaje de Jesús, el conocer a Jesús, demanda una decisión. A pesar de las evidencias, ellos seguían odiando a Jesús. John Wycliffe, un gran predicador inglés, cuando él enviaba a las personas a predicar y volvían, él le preguntaba dos preguntas. Él les decía, ¿cómo te fue? ¿Se convirtió a alguien? ¿O alguien quería matarte? Y si no era una de las dos, entonces tú no predicaste el evangelio. Porque el evangelio da convencimiento de pecado y rechazo a Jesús. Y quedarse callado es un rechazo. Hace 2000 años un joven rico hizo lo mismo cuando fue llamado a ser un discípulo de Jesús. Él se quedó callado y siguió en la cotidianidad de su vida. Por eso iniciamos diciendo que esta es la más importante de todas las preguntas. Porque si tú sales de este lugar rechazando a Jesús, irás a la condenación eterna. Y no necesariamente tienes que pararte y decir, protesto, rechazo a Jesús. El ignorar estas palabras y vivir como si nunca las hubieses escuchado es un rechazo. Pero al mismo tiempo el llamado es al arrepentimiento. Al ver las evidencias que te han sido planteadas en la mañana de hoy, que tú puedas reconocerte como un pecador y venir a Cristo en fe y arrepentimiento, porque de eso depende dónde va a pasar la eternidad. Evidencias tras evidencias. Ninguno de ellos se postró delante del Señor.
las respuestas van a empeorar. Judas estaba ahí en este lugar y Judas va a salir a vender a Jesús. Todavía, más de 2000 años de evidencia, sigue pasando lo mismo. ¿Sabes qué? En esta semana nosotros fuimos testigos de una sentencia en los Estados Unidos, Roe versus Wade, con respecto al aborto. Si tiene la mujer derecho a abortar o no. Tú y yo sabemos que no, pero los Estados Unidos dijo que no es un derecho en la Constitución que una mujer aborte. Por todas las evidencias planteadas. Ahora, a mí me llamó la atención el grito de muchas abortistas en los Estados Unidos. ¿Sabes cuál era su grito en esta semana? Como no nos permiten abortar, abortemos el tribunal. Si esos jueces, si ellas pudieran llegarle a esos jueces con un galón de gasolina y una caja de fósforo, abortemos el tribunal. Como no podemos hacer nuestro pecado, rechazamos esa autoridad tajantemente. No nos sometemos a esa autoridad. Nos sometíamos cuando era favorable a nuestro pecado, pero ahora no nos sometemos. No estamos de acuerdo con este tribunal. No estamos de acuerdo con Dios. No tenemos argumento para rebatirle. Tenemos que enmudecer ante su sabiduría. Tenemos que quedar atónitos ante su poder. Tenemos que quedar impactados por su deidad. Es una luz resplandeciente al mediodía, pero aún así cerramos nuestros ojos. Abortamos el tribunal. Hermanos, que este no sea tu caso. Amigo que estás aquí, reflexiona en tu manera de vivir. Que al ver la identidad de Jesús como el verdadero Dios hombre, tú puedas salir de este lugar postrado, clamando por misericordia y dispuesto a obedecerle. Que al ver nuestro pecado, hermanos, podamos someternos a la voluntad de Él y clamar por misericordia. Que no salgamos de aquí diciendo: Señor, a pesar de las evidencias, yo aborto, yo rechazo tu autoridad. Todo lo contrario, hermanos. Que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, someternos a su voluntad soberana en nuestras vidas. Jesús, Dios encarnado, ante el cual nosotros debemos postrarnos en este día. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Oh Padre Eterno, porque a ti te plujo el salvarnos. Gracias por enviar a Jesucristo, el Mesías, que ha venido a salvar lo que se ha perdido. Señor, salva a aquellos que están en este lugar y no te conocen, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.